este ejercicio, bueno, vamos a ver el teorema de Weierstrass, la teoría, y luego la aplicaremos en un par de ejercicios, ¿vale? Entonces, bueno, el teorema de Weierstrass, como todos los teoremas de análisis de funciones, pues son bastante sencillos una vez que los entiendes, ¿vale? Entonces, el teorema de Weierstrass dice lo siguiente, que una función que sea continua en un intervalo cerrado y acotado de números reales alcanza sus valores máximos y mínimos en puntos del intervalo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues bueno, pues que si tenemos una función, vamos a poner una función que sea continua. Entonces, que sea continua, ya sabéis que es que no levantemos el boli del papel al dibujarlo, ¿vale? Entonces, imaginaros que esto es A y que esto es B y nos dicen que una función que es continua en este intervalo, o sea, desde A hasta B, que no levantamos el boli del papel para dibujarlo, ¿vale? Eso vendría a ser. Pues podría ser una función así, por ejemplo, esto es una función continua. ¿Y está acotada? Sí. ¿Qué quiere decir que está acotada? Pues que está acotada significa que ningún valor vale ni más infinito ni menos infinito, ¿vale? Que hay un tope por aquí, por ejemplo, si esto vale, aquí las Is valen 10, por ejemplo, que no puede ser entre A y B no vale más de 10. Esta sería una cota superior y una cota inferior sería pues algún valor por aquí debajo, por ejemplo el 1, imaginaros que cualquier valor que esté entre A y B es mayor que 1. Entonces el 1 sería una cota inferior, ¿vale? El concepto de cota quiere decir eso, que hay algún valor, algún número real que es mayor que todas las Is dentro del intervalo AB. Y cota inferior significa que hay algún valor real, por ejemplo en este caso el 1, que es inferior a todos los valores que están aquí en medio, ¿vale? Eso es lo que significa que está acotado y que es continua, pues ya lo sabéis, que es que no levantamos el boli del papel al dibujarlo, ¿vale? Y nos dicen que si ocurre esto, pues que en algún sitio de este intervalo se alcanza el valor máximo y el valor mínimo del intervalo. Pues en el ejemplo este que os he dibujado, ¿dónde se alcanzaría el máximo? Pues aquí en B. Aquí en B, f de B sería el máximo valor. ¿Y dónde se alcanzaría el mínimo? Pues aquí, f de A sería el mínimo. ¿Vale? Pues, tal y como os lo he dibujado, pues sería así. Si hubiese sido de otra manera la función, pues también ya vais a ver. Imaginaros que aquí está A y aquí está B y la función hace pues algo así. Yo qué sé, por ejemplo esto. Aquí estaría A, aquí estaría f de A, aquí estaría f de A, aquí estaría f de B. ¿Y dónde se alcanzaría en este caso el máximo? Pues en un valor por aquí intermedio, ¿vale? Pero bueno, me da igual. Aquí estaría el máximo y el mínimo sería este de aquí. Pues este de aquí sería el mínimo, ¿vale? Sin más, nos dicen que en el intervalo, en algún sitio, la función va a alcanzar su valor máximo, en algún valor de x, y en algún sitio va a alcanzar su valor mínimo. Pues es obvio, ¿vale? Que si es una función continua y está acotada, pues va a alcanzar el máximo y el mínimo en algún punto intermedio. ¿Sí? ¿Está entendido? Venga, pues vamos a hacer de aplicación estos dos ejemplos que tengo aquí, a ver si se ha entendido. Entonces nos dicen, dada la función, que nos dicen esta función, x al cubo, estudia si está acotada superior e inferiormente en el intervalo 1, 5. Indica si alcanza sus valores máximos o mínimos. Entonces, ¿qué hay que...? Bueno, este intervalo, falta aquí poner unos corchetes, ¿vale? Sería en el intervalo cerrado 1, 5, e indica si alcanza sus valores máximos y mínimos en ese intervalo. Entonces, ¿cómo es f de x? ¿Cómo es esa función? Bueno, pues si quisieseis dibujarla, podéis calcular, por ejemplo, la primera derivada de esta función, que da 3x cuadrado, la igualáis a 0, despejáis de aquí la x, que queda x igual a 0, y hacéis, hacéis la segunda derivada, que nos quedaría 6x igual a 0, la igualáis a 0 y nos queda x igual a 0. Por lo tanto, x igual a 0 es un punto de inflexión. Y si os fijáis en la primera derivada, le sustituyamos el punto que le sustituyamos en la x, esto va a quedar siempre positivo. Entonces es una función, f de x, es una función siempre creciente. ¿Sí? F de x es monótonamente
creciente para todo x perteneciente a los reales. Porque la primera derivada es siempre positiva, ¿vale? Eso espero que esté entendido. Entonces, bueno, si más o menos dibujamos esa función, pues es una función que viene así, aquí tiene un punto de inflexión y a partir de aquí sube así, ¿vale? Este sería el dibujo de esa función. Entonces nos están diciendo que entre 1 y 5 que demostremos que si es continua alcanza sus máximos y sus mínimos en ese intervalo. Entonces esto es una función continua porque no hay ningún punto de discontinuidad, no es una función racional ni logarítmica ni racional, por lo tanto el dominio es todos los reales, pues sí que es continua, y luego hemos demostrado que es monótonamente creciente, pues imaginaros que aquí está el 1 y aquí está el 5, por ejemplo, pues entonces esta función va a tener su máximo en el 5 y su mínimo en el 1, y ya estaría, ¿vale? Por el teorema de Weierstrass podéis decir que es una función f de x es continua para todo en el intervalo cerrado, en el intervalo cerrado 1, 5 y está acotada. Está acotada porque en ningún sitio, en ningún punto entre 1 y 5, f de x vale infinito. De hecho, en el punto en el que más vale esa función, más mayor es la i en esa función, es f de 5, que si lo hacéis pues es f de 5 que es 125. Y en el punto en el que menos es esa función es en el 1, f de 1 que es 1. O sea, estarían comprendidos los valores entre f de 1, que es el mínimo, y f de 5, que es el máximo, van desde 1 hasta 125. ¿Vale? Entonces f de x es continua en el intervalo cerrado 1, 5 y está acotada tanto superiormente como inferiormente. Está acotada inferiormente y superiormente. Por lo tanto, se cumple el teorema de Weierstrass y tiene un máximo y un mínimo en dicho intervalo. Máximo y un mínimo absoluto en dicho intervalo. Y ya estaría, ¿vale? Si os preguntasen, por ejemplo, en este ejercicio que dieseis una cota superior, pues una cota superior podría ser el 126, porque en ningún sitio de este intervalo supera el 126. De este intervalo entre 1 y 5 en ningún sitio va a valer 126, porque el valor mayor es 125, pues el 126 sería una cota superior. Y una cota inferior, pues por ejemplo el 0, ¿vale? En ningún sitio de este intervalo la i va a valer 0, va a valer entre 1 y 125. ¿Sí? Más o menos entendido. Bueno, y el segundo ejemplo que os he puesto, este de aquí, dicen, sea esta función, dice, ¿se puede afirmar que la función cumple con los requisitos del teorema de Weierstrass en el intervalo 1, 4? ¿Se puede asegurar que esté acotada en dicho intervalo? Bueno, pues esta es una función racional. Entonces, tendríamos que ver si es continua entre 1 y 4. Y luego, si es continua entre 1 y 4, pues ya veríamos si está acotada o no. Entonces, cuando tenemos una función racional, si los posibles puntos de discontinuidad son los que haga el denominador 0, los que no pertenezcan al dominio. Entonces vamos a ver para qué valores de x ese denominador vale 0. Entonces resolvemos la ecuación de segundo grado, 2 más menos la raíz de 2 al cuadrado menos 4 por 1 partido por 2. Entonces esto son 4 menos 4, 0 y 2 entre 2, 1. Nos queda 1. Entonces, entre 1 y 4 la función no es un intervalo cerrado. Entre 1 y 4 sí que hay un punto, que es el 1, en el que la función no es continua,
¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Si lo dibujásemos, pues vamos a hacer un esquemilla más o menos para que lo veáis. Esto sería algo así. Si hacemos nos queda algo así. Esta función, si factorizamos el denominador, nos queda x menos 1 al cuadrado, porque nos ha salido el 1 doble, ¿vale? Entonces arriba, bueno, pues nos queda x cuadrado más 4x menos 2. Vale, entonces el límite, vamos a hacer las asíntotas horizontales y verticales. Entonces asíntotas verticales, pues el límite cuando x tiende a 1 por la derecha es cuando esto es un poco más que 1, arriba queda positivo, y abajo si ponemos un poco más que 1, 1,01 menos 1 queda 0, 0 positivo, pues 0 positivo. Pues positivo entre 0 positivo más infinito. Pues muy bien. Y el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, pues la parte de arriba sigue quedando positivo, no hay problema, y la parte de abajo como queda negativo, pero al cuadrado. Menos por menos, más. O sea que también queda 0 positivo, o sea que también es más infinito. Y luego la asíntota horizontal, ya que estamos, la calculamos, que nos va a venir bien para dibujar la función. Cuando x tiende a infinito, pues esto queda infinito entre infinito, y os fijáis en el grado del numerador y el grado del denominador, y entonces queda 1, pues la recta igual a 1. ¿Sí? Veis que aquí esto es x al cuadrado entre x al cuadrado. Entonces la división de x al cuadrado entre x al cuadrado queda 1, pues la recta igual a 1. O sea, que el dibujo de esa función, más o menos, de manera aproximada, va a ser, aquí tenemos la asíntota horizontal en y igual a 1, y aquí en x igual a 1 tenemos la asíntota vertical. Y por los dos lados va hacia infinito, ¿vale? O sea que va a hacer más o menos pues algo así. Esto sin cortar a la asíntota, ¿eh? Aquí me pasa un poco, esto sería más bien así, ¿vale? Y entonces entre 1 y 4, aquí está el 1 y aquí estaría el 4, sí que está acotada inferiormente, el valor que adopte la función aquí en 4 es la cota inferior, pero superiormente no está acotada, ni es continua. Veis que se va hacia infinito, ¿no? Entonces, ¿habría un máximo en este intervalo? Pues no, no habría un máximo porque esto sigue hasta infinito, ¿vale? Entonces no hay ningún máximo. Entonces, en este caso, no se cumple el teorema de Weierstrass. Bueno, un poco complicadillo a lo mejor. Bueno, tenéis que pensarlo un poco, ¿vale? Cualquier duda me preguntáis. Venga, un saludo.